La edad de oro de Hollywood se construyó sobre ilusiones, de perfección, elegancia y glamour intocable. Pero detrás de la pantalla de plata y las máquinas de publicidad controladas por los estudios había personas reales, imperfectas, impulsivas y demasiado humanas. Estos 15 incidentes se hicieron infames no por su escándalo, sino por revelar la verdad detrás del mito. Desde peluquines voladores hasta caos en la sala de juicio sin pantalones, estos son los 15 momentos más embarazosos que la edad de oro de Hollywood nunca pudo ocultar. Tallulah Bankhead, la catástrofe del comando. Tallulah Bankhead era la encarnación del encanto escandaloso. Su voz sensual, su actitud audaz y sus comentarios escandalosos la convirtieron en una de las personalidades más inolvidables del teatro y el cine. Pero durante el rodaje de 1944 de Lifeboat de Alfred Hitchcock, su decisión de no usar ropa interior se convirtió en algo más que una preferencia personal. Se convirtió en un obstáculo cinematográfico. El set de Lifeboat era notoriamente estrecho. La mayoría de las escenas tenían lugar en un solo set de botes salvavidas, donde los actores tenían que subir y bajar escaleras, bajo ángulos de cámara ajustados. No pasó mucho tiempo antes de que los miembros del equipo notaran que cada vez que Bankhead subía una escalera, estaban viendo mucho más de lo esperado. La situación escaló hasta el punto en que el director de fotografía, Arthur Miller, tuvo que plantear discretamente el asunto a Hitchcock. El director, imperturbable como siempre, supuestamente respondió: "No sé si esto es un asunto de vestuario, maquillaje o peluquería". La noticia del incidente se difundió rápidamente por Hollywood. A pesar de ocurrir en una era anterior a TMZ, se convirtió en una leyenda de la industria. Cuando un reportero le preguntó sobre los rumores, Bankhead bromeó: "Querido, he estado sin ropa interior durante años. Hace que el día de lavado sea rápido". Luego, con su típico estilo, añadió: "Y nunca sabes cuándo necesitarás seducir a alguien en un instante". Lejos de sentirse avergonzada, Bankhead aprovechó el momento. Su actitud sin disculpas y su capacidad para convertir la humillación en comedia cimentaron su legado como una estrella que no tenía miedo de ser vista como humana o escandalosa. Entendía que la notoriedad, cuando se maneja con confianza, podía ser incluso más poderosa que la admiración. Al final, la catástrofe del comando no la descarriló, la impulsó. La transformó de una actriz dramática en una figura icónica de audaz desafío, demostrando que a veces ser atrapada con los pantalones bajados, literalmente, puede ser un movimiento poderoso para la carrera. Bette Davis. El grabado de las nalgas del Oscar. Bette Davis no tenía paciencia para la pretensión, y nada expuso eso mejor que lo que hizo con su primer Oscar. En 1936, después de ganar el premio a la mejor actriz por Dangerous, Davis se llevó a casa su brillante estatuilla dorada y hizo un descubrimiento impactante. La parte trasera estaba completamente lisa, sin trasero, sin definición. Para Davis, eso era un defecto de diseño, así que agarró una lima de uñas y esculpió nalgas en su Oscar. Fue un momento de rebelión hilarante que desafiaba la obsesión de Hollywood con la imagen. Mientras la mayoría de los ganadores colocaban sus trofeos con orgullo en las repisas, Davis mantenía el suyo como un chiste, completo con mejillas. Se lo mostraba a sus amigos, hablaba de ello en entrevistas y se reía de ello a menudo. La academia estaba menos divertida. Habían pasado años construyendo los Oscar como un símbolo de logro artístico. La modificación descarada de Davis les hizo temer una tendencia de estatuillas alteradas. Cuando ganó su segundo Oscar por Jezebel en 1939, los conocedores afirmaron que la academia inspeccionó su estatuilla antes de entregársela, solo para asegurarse de que no repitiera su mejora. Pero este momento fue más que una broma. Reveló la verdad más profunda sobre Davis. Nunca encajó en el molde de Hollywood. Desafió a los jefes de estudio, rechazó papeles que consideraba inferiores y se burló de la gestión de imagen. Su momento del Oscar no se trataba de faltar al respeto al honor. Se trataba de burlarse de la seriedad absurda con la que Hollywood se tomaba a sí mismo. En retrospectiva, el incidente se convirtió en un momento definitorio en la leyenda de Davis. Simbolizó su negativa a ser encasillada, su desprecio por la hipocresía y su disposición a ser difícil en un mundo que premiaba la obediencia. Como dijo la historiadora Janine Basinger, ella entendió el valor de la marca antes de que la marca fuera algo. Ser difícil la hizo icónica. Bette Davis no solo se llevó el Oscar, le dio carácter, literalmente, y al hacerlo, recordó al mundo que incluso las estatuas necesitan un poco de personalidad. Joan Crawford. El discurso de Oscar en la cama, que salió mal. En 1946, Joan Crawford ganó el premio de la Academia por Mildred Pierce, pero no lo recogió en el escenario. En cambio, afirmó que estaba demasiado enferma para asistir a la ceremonia, retirándose a su mansión en Brentwood para convalecer en la cama, o al menos eso decía la historia. Cuando llamaron su nombre, la Academia tuvo que entregar el Oscar en su casa.
Lo que encontraron fue a Crawford completamente maquillada, en pijamas de seda, reclinada como una reina esperando su corona. Saludó al equipo de cámaras con una sonrisa radiante, flanqueada por rosas estratégicamente colocadas y una iluminación perfecta. Luego vino el discurso. Crawford, supuestamente mareada por el champán, se lanzó a un largo y divagante monólogo lleno de melodrama, lágrimas y pausas incómodas. Los fotógrafos capturaron cada segundo embarazoso. Lo que se suponía que iba a ser un vistazo comprensivo detrás de cámaras de una estrella enferma se convirtió en un desastre de relaciones públicas. Peor aún, más tarde se reveló por personas cercanas que Crawford había montado todo el espectáculo. No había estado enferma, simplemente temía perder. Después de años de rechazo y declive en MGM, el Oscar era su oportunidad de redención, pero no había querido arriesgarse a la humillación pública asistiendo en persona y perdiendo. Bette Davis, su rival de toda la vida, no pudo resistirse a burlarse de ella. Alguien que le consiga a Joan un fotógrafo y un Oscar antes de que se caiga, bromeó en una fiesta de la industria más tarde. El público se dio cuenta. La falsa enfermedad, la dramática sesión de fotos, el discurso borracho, todo eso fue desgastando la imagen de perfección férrea de Crawford. Y sin embargo, como muchos bochornos de la Edad de Oro, añadió capas a su legado. Se volvió más trágica, más fascinante. La vulnerabilidad orquestada fracasó en el momento, pero años después añadió profundidad a la leyenda de Joan Crawford, una mujer cuyo hambre de relevancia podía hacerla tanto magnífica como mortificante en el mismo aliento. Clark Gable, el desastre de la dentadura. Clark Gable era el rey de Hollywood, rudo, encantador e increíblemente masculino. Era el hombre que toda mujer deseaba y que todo hombre quería ser. Pero pocos sabían que detrás de su sonrisa despreocupada se escondía un secreto que los estudios protegían con todo lo que tenían. Clark Gable usaba dentaduras postizas. Y un día, ese secreto casi descarrila una escena romántica frente a la cámara. Durante la película de 1935 After Office Hours, Gable estaba en medio de una apasionada escena de beso con su coprotagonista Constance Bennett cuando ocurrió el desastre. Mientras los dos se inclinaban para un abrazo particularmente apasionado, las dentaduras parciales de Gable, ya conocidas por el equipo por ser problemáticas, se deslizaron en medio del beso. No solo se aflojaron, casi terminaron en la boca de Bennett. Según la leyenda del set, Bennett se mantuvo sorprendentemente serena. Sin romper el personaje, mantuvo suavemente la pieza dental suelta en su propia boca hasta que la escena terminó. Luego se la devolvió sin palabras a un Gable mortificado. El equipo de publicidad de MGM se puso en marcha. Se pagó a los miembros del equipo, las revistas de fans publicaron artículos elogiosos sobre la sonrisa perfecta de Gable, y todo el incidente fue enterrado. Casi. Desafortunadamente para MGM, la esposa de Gable en ese momento, la divertidísima Carole Lombard, no pudo resistirse a hacer una broma pública. En una elegante escena, cuando alguien elogió la sonrisa de su esposo, ella respondió: «Deberías verlos en un vaso al lado de nuestra cama». Esa frase confirmó los rumores y desató un frenesí en las columnas de chismes, pero en lugar de dañar la imagen de Gable, de alguna manera lo hizo aún más simpático. Al público, al parecer, no le importaba que su ídolo de la pantalla tuviera dientes postizos. Todavía tenía ese aire, esa sonrisa, ese magnetismo. Lo fascinante de esta vergüenza no es que haya ocurrido, sino que tuvo tan poco impacto. El encanto de Gable era tan poderoso que ni siquiera las dentaduras postizas podían mermar su estrellato. De hecho, les recordaba a las audiencias que incluso los reyes pueden perder sus coronas momentáneamente, pero eso no significa que pierdan el trono. Marlene Dietrich. El mal funcionamiento del striptease en el escenario. Marlene Dietrich era la elegancia encarnada, pulida, serena e intocable. Con sus vestidos característicos y su voz ronca, dominaba cada sala en la que entraba. Pero durante una actuación en vivo, en los años 1950 en París, incluso la reina de la sofisticación encontró su rival, la gravedad. Vestida con un elegante vestido de lentejuelas, con un escote pronunciado y una abertura atrevida, Dietrich estaba a mitad de su actuación cuando ocurrió lo impensable. Su vestido se deshizo, no parcialmente, completamente. El cierre se abrió, las tiras de los hombros se deslizaron. Y antes de que el público pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Dietrich estaba de pie en un charco de su propio vestido. Allí estaba, una de las estrellas más dignas del mundo, de repente medio vestida en el escenario ante una audiencia de élite. Un silencio atónito envolvió el lugar. Entonces Dietrich hizo lo que solo una verdadera estrella podría hacer. Se cubrió momentáneamente, sonrió y dijo con un timing perfecto: «He estado en el mundo del espectáculo durante 50 años, y esta es la primera vez que pierdo mi vestido». Espero que no estés demasiado decepcionado al descubrir lo que ha estado allí todo el tiempo. Continuó la actuación con una bata que le trajo un asistente de escenario. El público, inicialmente atónito, le dio una ovación de pie.
ovación. Fotos del incidente se filtraron, especialmente en la prensa francesa, que se deleitó con el contraste entre su habitual compostura y esta repentina vulnerabilidad. En Estados Unidos, la historia fue más discreta, pero los conocedores de la industria no podían dejar de murmurar al respecto. Lo que hizo legendario el momento fue la respuesta de Dietrich. En lugar de negarlo o exigir censura, comenzó a hacer bromas sobre el incidente en futuras actuaciones. Esta noche, dijo una vez, intentaré mantener mi ropa donde pertenece, a menos que quieran otro recuerdo. Dietrich convirtió una posible humillación en leyenda. Su agudeza y su negativa a esconderse dieron al público un raro y encantador vistazo de la mujer detrás del mito, y la amaron aún más por ello. Red Skelton, la blasfemia accidental que cambió la radiodifusión. Red Skelton era el príncipe payaso saludable de América, amado por familias de todo el país por sus personajes disparatados y su humor impecable. Por eso, lo que sucedió durante una transmisión de radio en vivo en 1949 sorprendió no solo a sus fanáticos, sino a toda la industria. Era solo otro episodio de The Red Skelton Show. Skelton estaba interpretando un sketch como su travieso personaje Mean Whittle Kid cuando se equivocó en una línea. Pensando que su micrófono había sido apagado, Skelton murmuró por lo bajo: «Eso no sirve para nada, vamos a intentarlo de nuevo». Pero el micrófono seguía encendido. Millones de oyentes lo escucharon. El momento salió al aire sin previo aviso, y en pocas horas, las líneas telefónicas de NBC estaban saturadas. Más de 40,000 cartas de queja llegaron, muchas de padres molestos, porque sus hijos habían escuchado blasfemias en un programa familiar. Los patrocinadores entraron en pánico. Los ejecutivos de NBC realizaron reuniones de emergencia. Durante unos días, parecía que la carrera de Skelton podría haber terminado. En cambio, enfrentó la tormenta con humildad. En el siguiente programa, ofreció una disculpa sincera. Como su invitado en su hogar, mis palabras fueron inapropiadas. Lo lamento profundamente. Asumió toda la responsabilidad, sin culpar a otros, sin excusas. Ese momento de genuino remordimiento tocó una fibra. Los espectadores lo perdonaron y, curiosamente, el error tuvo un impacto duradero más allá de la reputación de Skelton. Cambió la radiodifusión para siempre. En cuestión de semanas, NBC introdujo una innovación ahora famosa: el retraso de 7 segundos. Esto permitió a los ingenieros de la cadena eliminar contenido inapropiado antes de que llegara al aire. Todas las principales cadenas hicieron lo mismo, y el desliz de Skelton se convirtió en el momento que cambió para siempre el funcionamiento de las transmisiones en vivo. Hoy en día, el incidente de Skelton se enseña en clases de historia de los medios, no como un escándalo, sino como un punto de inflexión. Un payaso sano cometió un error muy humano, y al hacerlo, ayudó a que las transmisiones en vivo fueran más seguras, más divertidas y, paradójicamente, más controladas que nunca. Judy Garland, la decepción del Oscar escuchada en todo el mundo. En 1954, Judy Garland estaba lista para un regreso como ningún otro. Después de años de lucha, adicción y ser despedida sin ceremonias de M&M, ofreció la actuación de su vida en Ha nacido una estrella. Los críticos la llamaron el papel de su vida. Era la favorita para el Oscar, pero Judy acababa de dar a luz a su hijo Joey y no pudo asistir a la ceremonia. NBC, percibiendo un éxito de audiencia, instaló un equipo completo de cámaras fuera de su habitación del hospital. Estaban listos para transmitir en vivo desde su cama en el momento en que se anunciara su nombre. Pero no fue así. Cuando Grace Kelly fue declarada ganadora por The Country Girl, los espectadores ya estaban viendo el pasillo fuera de la puerta del hospital de Garland. La cámara captó torpemente a un equipo en pánico desarmando el equipo y a un Sid Luft, el esposo de Garland, abriendo la puerta. Su rostro mostraba confusión y decepción antes de cerrarla rápidamente. La transmisión se cortó, pero el daño ya estaba hecho. Para Garland, la pérdida fue devastadora, rodeada de telegramas de felicitación, flores e incluso un discurso de agradecimiento preparado. Ella había creído, como todos los demás, que ganaría. Lo que se suponía que iba a ser un regreso triunfal se convirtió en una humillación pública exasperante. La respuesta del público fue una mezcla de lástima e indignación. Los críticos arremetieron contra NBC por manipular un momento privado para obtener audiencia. Los fans estaban desolados, y la propia Garland supuestamente dijo: «Se sintió como si me hubieran dejado plantada en el altar frente a todo el mundo». Pero aquí está el giro. El incidente profundizó la leyenda de Garland. La desilusión se convirtió en parte de su mística, un ejemplo de cómo Hollywood devoraba y escupía incluso a sus estrellas más brillantes. Judy Garland no ganó el Oscar esa noche, pero ganó la simpatía del público de una manera que ningún trofeo podría comprar. Errol Flynn. El fiasco en la sala del tribunal al romperse los pantalones. La imagen despreocupada y el encanto irresistible de Errol Flynn lo hicieron.
la encarnación de la masculinidad de Hollywood. Pero durante su juicio por asalto en 1942, ya uno de los dramas judiciales más escandalosos de la década, Flynn añadió un giro que ningún guionista podría haber imaginado. Un fallo de vestuario no planificado que casi descarriló todo el proceso. En una tensa mañana de testimonio, Flynn se levantó abruptamente cuando el juez entró en la sala. La sala del tribunal quedó en silencio. Entonces, razg, un sonido fuerte e inconfundible, resonó por la sala cuando la costura trasera de los pantalones a medida de Flynn se abrió de par en par. Normalmente, esto habría sido un inconveniente menor, pero Flynn, siempre libertino, era famoso por preferir no usar ropa interior. Y en ese momento, el pícaro más apuesto de Hollywood reveló mucho más de sí mismo al tribunal, incluida la totalidad del jurado femenino, de lo que nadie había esperado. Su abogado defensor, Jerry Giesler, actuó rápidamente, envolviendo la chaqueta de Flynn alrededor de su cintura y llevándolo al pasillo. El juez tuvo que desalojar temporalmente la sala, mientras a Flynn le ponían un pantalón de repuesto de un alguacil. Pero el daño, por así decirlo, ya estaba hecho. La sala del tribunal zumbaba. Se veía a los jurados riendo, los reporteros escribían frenéticamente, y en los días siguientes, los titulares pasaron de escandalosos a farsescos. Aunque los cargos contra Flynn eran serios, el repentino momento cómico cambió el tono de los procedimientos. Algunos analistas legales incluso especularon que el momento humanizó a Flynn ante los ojos del jurado, presentándolo no como un depredador calculador, sino como un hombre avergonzado atrapado en una situación desafortunada. Flynn fue finalmente absuelto, y aunque la victoria legal probablemente tuvo más que ver con las inconsistencias en el caso de la fiscalía, muchos creen que el incidente de los pantalones ayudó. Más tarde, el propio Flynn bromeó sobre ello en su autobiografía, Mis malvados, malvados caminos, escribiendo: fue quizás la única vez en la historia legal donde un hombre se expuso ante un jurado y mejoró sus posibilidades. Solo en Hollywood, la desnudez en la sala de audiencias podría convertirse en estrategia legal, y solo Errol Flynn podría convertir la mortificación en un chiste. Rita Hayworth, la catástrofe de la ducha de champán. La presencia de Rita Hayworth podía silenciar una sala. Con su cabello rojo fluido, porte regio y ojos ardientes, era la imagen del glamour de Hollywood de los años 1940. Pero en 1946, en el Festival de Cine de Cannes, un incidente incómodo la convirtió de diosa a chiste empapado en segundos. Hayworth asistía a una recepción formal para promocionar su nueva película, Hilda. Con un impresionante vestido blanco, se movía por el elegante salón de baile francés como la realeza. Pero al acercarse a un grupo de periodistas para una sesión de fotos, un camarero que llevaba una bandeja de copas de champán tropezó justo a su lado. La bandeja se inclinó, las copas volaron, y antes de que Hayworth pudiera reaccionar, varias copas llenas de champán se derramaron sobre su vestido, empapando la delicada tela blanca. Lo que sucedió a continuación lo hizo inolvidable. El vestido mojado se pegó a su cuerpo. La tela se volvió casi transparente. Los fotógrafos, atónitos al principio, comenzaron a disparar frenéticamente, y un funcionario del festival, al intentar secar el vestido con una servilleta, levantó inadvertidamente el material, revelando aún más. Hayworth, sorprendida y sonrojada, fue llevada rápidamente, pero ya era demasiado tarde. La prensa francesa publicó las fotos al día siguiente con titulares casi lascivos. Los medios estadounidenses fueron más comedidos, pero los rumores resonaron en Hollywood. Columbia Pictures se apresuró a controlar el daño. El jefe del estudio, Harry Cohn, incluso organizó que el entonces esposo de Hayworth, Orson Welles, emitiera una declaración mordaz condenando a la prensa por su vulgar explotación. Eso solo atrajo más atención al desastre. Hayworth, inicialmente humillada, eventualmente recuperó su compostura, pero el momento perduró. Más tarde admitió en entrevistas que nunca se había sentido tan expuesta, física o emocionalmente, en su vida. Sin embargo, en un giro extraño, al público europeo le encantó aún más. Su reacción, elegante, vulnerable y sin pretensiones, la hizo parecer más real. Los periodistas franceses la llamaron la déesse tombée du ciel. El accidente pudo haber empapado su vestido, pero también suavizó su imagen y la hizo más querida por un nuevo público. En Hollywood, la perfección era la norma, pero en Cannes, Rita Hayworth se volvió humana y el público no podía tener suficiente. Laurence Olivier, el fallo del contoneo de Marilyn. Sir Laurence Olivier era realeza en el mundo de la actuación, shakespeariano, estoico y meticulosamente entrenado, pero durante el rodaje de El Príncipe y la Corista en 1956, cometió un error tan absurdo que dejó su dignidad y su reputación tambaleándose. Olivier no solo estaba actuando junto a Marilyn Monroe, sino que también dirigía la película. Su relación laboral fue tensa desde el principio. Monroe
El método de actuación chocó con el estilo clásico de Olivier, y su tardanza y hábitos de improvisación pusieron a prueba su paciencia. Durante una escena, se suponía que el personaje de Monroe debía alejarse coquetamente, moviendo las caderas al estilo clásico de Monroe. Después de varias tomas insatisfactorias, Olivier, exasperado, decidió mostrarle exactamente lo que quería. Se paró en medio del set y anunció: "Así es como debería verse". Luego, el actor shakespeariano intentó imitar el icónico caminar de Marilyn Monroe. El resultado fue catastrófico. Un miembro del equipo lo describió como un flamenco estreñido intentando ballet. El silencio en el set era sofocante, entonces Monroe lo rompió. "Si esa es tu idea de sexy, no me extraña que Inglaterra perdiera su imperio". Todo el equipo estalló en carcajadas. El rostro de Olivier se puso carmesí. La noticia del incidente se difundió rápidamente por los círculos de la industria. Monroe, divertida, contó la historia a sus amigos en cada fiesta durante semanas. Se convirtió en la broma interna perfecta de Hollywood. Sir Larry tambaleándose en tacones que nunca debió usar. Lo que hace este momento especialmente delicioso es lo que representó, la colisión cultural entre dos escuelas de actuación. Olivier, representando la técnica británica tradicional, estaba desconcertado por la espontaneidad emocional de Monroe. Su intento de controlarla a través de la imitación física solo expuso su desconexión. En los años que siguieron, Olivier nunca logró superar del todo el momento. Lo mencionó brevemente en su autobiografía, llamándolo un error de cálculo de tono y anatomía. Pero la imagen perduró. Uno de los más grandes actores de su tiempo contoneándose torpemente en un set de sonido, tratando de ser Marilyn Monroe. Es un recordatorio perfecto de que incluso las leyendas pueden malinterpretar la situación, especialmente cuando intentan enseñar a un símbolo sexual cómo ser sexy. John Wayne, el peluquín que salió volando. John Wayne era el rostro de la masculinidad estadounidense, duro, intrépido y de una belleza ruda. Pero en 1957, durante una gira de uso en Corea, el Duke se encontró en medio de una vergüenza ventosa que ningún grado de arrogancia podía ocultar. Wayne, siempre particular sobre su imagen, había usado un peluquín desde principios de la década de 1940. Era su secreto mejor guardado, protegido ferozmente por contratos de estudio y publicistas. Se prohibía a los fotógrafos capturarlo desde arriba, y los equipos detrás de cámaras juraban guardar silencio. Su peluquín era prácticamente información clasificada, hasta Corea. Mientras Wayne se encontraba frente a miles de tropas estadounidenses, dando un discurso patriótico bajo un cielo ventoso, una ráfaga repentina de viento le voló el peluquín de la cabeza. No solo se deslizó, voló. El cabello postizo se elevó frente a todo un batallón, muchos de los cuales estallaron en carcajadas. Wayne, siempre profesional, siguió hablando. Pero el daño ya estaba hecho. Los asistentes militares se apresuraron a recuperar el peluquín, mientras los fotógrafos de prensa intentaban capturar el momento. Según se informa, el ejército de los Estados Unidos, en coordinación con el equipo de Wayne, confiscó rápidamente películas y cámaras. Un informante del estudio afirmó más tarde que el incidente fue tratado como una violación de seguridad nacional. A pesar de estos esfuerzos, la historia se difundió. El comediante Bob Hope, también presente en el evento, bromeó astutamente en espectáculos posteriores. "El clima es tan malo que está volando los peluquines". Una clara alusión para quienes estuvieron allí. Lo más fascinante es cómo Wayne manejó la humillación. En lugar de abordarlo públicamente, invirtió silenciosamente en un peluquín de mayor calidad que se dice puede resistir un huracán. Detrás de las cámaras, bromeó sobre el incidente. Pero en público se mantuvo estoico, como si nada hubiera pasado. El incidente reveló una verdad conmovedora sobre los ídolos dorados de Hollywood. Incluso los más duros dependían de ilusiones. La masculinidad de Wayne no fue deshecha por una peluca voladora, pero el momento sirvió como un recordatorio simbólico de que incluso las personalidades más icónicas estaban cuidadosamente elaboradas. Y por un momento, el sombrero del vaquero no era lo único que se podía quitar. Joan Fontaine, el ataque de pánico en la noche de los Oscar. La rivalidad de toda la vida de Joan Fontaine con su hermana, Olivia de Havilland, fue una de las más amargas de Hollywood, pero en 1954 esa tensión helada estalló de una manera que nadie esperaba. En televisión en vivo durante los premios de la Academia, a Fontaine le habían pedido que copresentara el Oscar al mejor actor. Uno de los nominados era Marlon Brando, pero otro era Marcus Goodrich, el entonces esposo de su hermana Olivia. La idea de anunciarlo potencialmente como ganador, elevando así públicamente a la familia de su rival, supuestamente llenó a Fontaine de pavor. Al abrir el sobre y mirar la tarjeta, su rostro se puso pálido. Luego vino el jadeo. «Dios mío, estoy teniendo un ataque al corazón». Se agarró el pecho y se desplomó en los brazos de la copresentadora Audrey Hepburn. El programa cortó a un comercial. Detrás del escenario, los médicos determinaron que era un ataque de pánico.
ataque de pánico, no un evento cardíaco, pero el percance en vivo causó un escándalo mediático. Audrey Hepburn se vio obligada a terminar el anuncio sola, nombrando a Brando como el ganador. Mientras tanto, fotos de Fontaine siendo llevada del escenario aparecieron en los periódicos al día siguiente con explicaciones contradictorias. Fontaine luego culpó a una reacción alérgica a los mariscos. De Havilland, siempre mordaz, bromeó: "Mi hermana siempre ha tenido un talento para desmayarse en el peor momento posible". Sin embargo, el público no estaba convencido. El momento fue demasiado sospechoso. Surgieron teorías. ¿Fue sabotaje? ¿Miedo escénico? ¿Venganza? La verdad sigue siendo turbia, pero lo que hizo el momento inolvidable no fue solo el colapso, sino lo que reveló. La rivalidad entre Fontaine y de Havilland siempre había sido un rumor, pero esta fue la primera vez que fue innegable, emocional y pública. No fue solo un momento embarazoso. Fue un raro destello de sentimiento auténtico y real en la noche más pulida de Hollywood, y en eso dijo mucho. Ronald Reagan, el incidente de la orina de chimpancé. Antes de convertirse en el 40º presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan era un actor de películas de serie B, y su momento más mortificante llegó durante el rodaje de la comedia de 1951 Bedtime for Bonzo, en la que coprotagonizó con un chimpancé real llamado Bonzo. En una escena clave, Reagan tenía que sostener al chimpancé con cariño mientras decía líneas sobre la paternidad. Pero Bonzo, aparentemente nervioso bajo las calientes luces del estudio, se alivió en medio de la toma sobre el traje cuidadosamente planchado de Reagan. Las cámaras siguieron rodando. Reagan, atónito, murmuró una palabrota improvisada e intentó terminar la escena. La orina goteaba por su pierna. El director, quizás para su propia diversión, no dio la orden de cortar. El resultado fue una toma inutilizable. Pero el metraje se convirtió en una parte infame del carrete de bloopers interno de Universal. La noticia del incidente se difundió rápidamente por Hollywood, pero Reagan se lo tomó con humor. Más tarde bromeó: "Es la última vez que trabajo con un actor que bebe tanta agua". Sin embargo, la humillación lo persiguió. Durante su campaña para gobernador en 1966 en California, el oponente político Pat Brown supuestamente mostró el blooper en un evento de recaudación de fondos. Reagan, furioso, se quejó. Brown respondió: "La política es muy parecida a trabajar con chimpancés. Más vale que estés preparado para la zona de salpicaduras". Incluso en los años 1980, los caricaturistas políticos no podían resistirse a hacer referencia a Bonzo y al infame momento de la ducha dorada. Pero Reagan, para entonces un estadista experimentado, aprendió a reírse de ello. Cuando un periodista le preguntó en 1984 si le molestaba, respondió: "Aprendí temprano en el mundo del espectáculo. Siempre lleva un traje de repuesto". Lo que hizo que este incidente fuera tan poderoso no fue solo la comedia slapstick, sino cómo Reagan lo manejó. En lugar de sentirse avergonzado, lo convirtió en una línea de risa. Y en política, como en Hollywood, asumir tu vergüenza a veces es la mejor jugada de todas. Judy Holliday, el colapso de la entrevista. Judy Holliday, conocida por su brillante sentido del humor y su papel ganador del Oscar en Nacida ayer, no era ajena a los personajes de habla rápida e ingeniosa, pero durante una entrevista en vivo, en 1952, en el programa de radio Tex and Jinx, tuvo un colapso tan incómodo que dejó a la audiencia estremeciéndose durante días. Se suponía que Holliday iba a hablar sobre su próxima película y su lucha con el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara. Pero cuando le hicieron una pregunta directa sobre sus afiliaciones políticas, se quedó paralizada. Luego tartamudeó, luego lloró. El presentador, sorprendido, intentó cambiar la conversación, pero Holliday, con una voz suave y temblorosa, susurró: "No sé qué se me permite decir ahora". Fue desgarrador. La tensión en el estudio era palpable. La entrevista terminó temprano y Holliday se fue llorando. El momento se repitió en los programas de noticias y se convirtió en una advertencia. Incluso las estrellas más brillantes podían romperse bajo presión, pero lo que lo hacía tan fascinante era lo real que se sentía. La mujer conocida por siempre tener el control estaba, por una vez, completamente deshecha por el miedo. La simpatía del público se desbordó, y su honestidad solo la hizo más querida por los fans. Se recuperó, pero el colapso recordó a Hollywood el costo emocional que el veto podía tener, incluso en sus talentos más queridos. Gene Kelly, la actuación de pantalones rotos. Gene Kelly, el rey del baile atlético, rara vez perdía un paso. Pero durante una actuación en 1953 para un programa de variedades en vivo de CBS, sus pantalones se rasgaron a mitad de una secuencia de tap con saltos. La cámara lo captó todo. Kelly, al darse cuenta de lo que había sucedido, hizo lo impensable. Le dio la espalda al público y bailó hacia atrás el resto del número. Cuando terminó el baile, bromeó al micrófono:
Les di todo lo que tenía y un poco más. El público se rió a carcajadas. Antiguo. CBS cortó rápidamente, pero el incidente ya era legendario. Más tarde se presentaría en especiales de bloopers e historias de la industria durante años. Lo que lo salvó fue su ingenio. Kelly no entró en pánico. Actuó con estilo, improvisó con humor e hizo que la vergüenza pareciera parte del espectáculo. Recordó a los espectadores que los mejores artistas no son los que nunca cometen errores, sino los que siguen bailando cuando los cometen. Así que ahí lo tienen. 15 momentos inolvidables donde la edad de oro de Hollywood se resquebrajó y la verdad brilló. Ya sea causado por costuras rotas, pelucas voladoras o emociones sin filtro, estos incidentes mortificantes revelaron la humanidad debajo del glamour, y a menudo esa humanidad hacía que las estrellas brillaran aún más.